Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado La filosofía del capital, antes seguro con Raúl. Aquí cuestionamos dogmas financieros. Somos pensadores que analizan el dinero con la lupa de la filosofía, la psicología, la historia y la economía. Creemos que el dinero no solo se cuenta, se interpreta, y que cada certeza financiera merece ser cuestionada. Si quieres preguntas que cambien tu manera de pensar sobre el dinero, entonces ya eres parte de nosotros. Siéntate en plena confianza de que, si estás de acuerdo conmigo o difieres, déjame tu comentario y armemos una plática constructiva. Bienvenidos, eres un filósofo del capital. Vamos a entrar en uno de los debates más peligrosos y más antiguos de la filosofía. Los libros de historia escolar se presentan como neutrales, científicos y exactos, pero la historia nunca ha sido un registro aséptico de hechos. Michael Foucault decía que no existe conocimiento que no esté atravesado por relaciones de poder, y eso incluye la historia. La propia disciplina histórica, como se enseña hoy, nació en el siglo XIX, en plena época de construcción de estados-nación. El objetivo no era comprender el pasado, era crear una identidad. Citando al psicólogo Frederick Bartlett, la memoria no recupera información, la reconstruye. Ahora, llévalo de la mente humana a la mente colectiva. Benedict Anderson dijo que las naciones son comunidades imaginadas, no porque no existan, sino porque existen en función de relatos compartidos. La memoria nacional opera igual que la memoria humana. Preserva lo útil, borra lo doloroso, simplifica lo complejo, embellece lo que conviene. Walter Benjamin lo describió con una metáfora que debería enseñarse en primaria. Cada monumento de gloria es también un documento de barbarie. ¿Con esto qué quiero decir? Todo héroe tiene víctimas. Toda victoria tiene un costo. Pero en ocasiones la historia oficial suele esconderlo porque incomoda. Nietzsche dijo que los hechos no existen, solo las interpretaciones. Esto no significa que el pasado sea inventado, sino que cada documento, cada testimonio, cada crónica está atravesada por subjetividades, intereses y condiciones. Fíjense, el historiador Carlo Ginzburg lo explicaría así. Todo dato histórico tiene huellas de quien lo escribió, de quien lo conservó y de quien lo difundió. Si buscas una versión pura, perfecta, total, incontrovertible, no la vas a encontrar. Pero si puedes encontrar versiones más honestas, más amplias y más críticas que incluyen voces que antes fueron silenciadas. La historia la cuentan los vencedores, Walter Benjamin. Aquí entra lo más importante. No solo te enseñaron una historia simplificada, tú también la preferiste. ¿Por qué? Porque era parte de tu tarea para entregar. ¿Alguna vez analizaste lo que estudiaste? ¿Cuestionaste si lo que te decían tus maestros era lo que realmente pasó? El cerebro humano busca certeza, porque detesta la complejidad, porque necesita relatos coherentes para no entrar en ansiedad. Leon Festinger lo llamaría disonancia cognitiva. Si la historia es ambigua, contradictoria o múltiple, nos incomoda. Preferimos una versión limpia que podamos repetir sin tener que pensar. ¿Alguna vez has notado que las historias oficiales siempre parecen cuentos? Personajes claros, conflictos claros y moraleja clara. Son fáciles de recordar y fáciles de manipular. Así, cuando alguien pregunta ¿cuál es la verdadera historia? La respuesta filosóficamente honesta es: la historia es un diálogo permanente entre el pasado y las interpretaciones que hacemos hoy. No es un libro, es un debate. No es un dogma, es una construcción. No es un destino,
es una disputa. Para entender por qué la historia fue manipulada, tienes que pensar como un líder de Estado, no como un ciudadano común y corriente. Y aquí empieza todo. Número 1. El Estado necesita legitimidad. Hannah Arendt decía que el poder no se mantiene con fuerza, sino con narrativa. Una autoridad no solo administra, cuenta una historia que justifican su existencia. Un país necesita relatos que expliquen quiénes somos, de dónde venimos, por qué debemos obedecer la ley, quiénes son los nuestros, quiénes son nuestros enemigos. El Estado no puede permitirse una historia caótica, necesita una historia ordenada y para eso se manipula. Número 2. Carl Schmitt lo sintetizó en una frase que explica la política entera del siglo XX. Toda política se basa en distinguir al amigo del enemigo. Simplemente veamos el cuadrante político. Tenemos izquierda, derecha, autoritarismo y anarquismo. Todo tiene que ser blanco y negro. La escala de grises no es posible porque iría en contra de la narrativa. Ese esquema se instala en la historia desde que eres niño. La historia escolar hace esto. Te da héroes incuestionables, patrióticos. Te da villanos absolutos. Y te da una narrativa clara que justifica quién debe gobernar. Psicológicamente, esto funciona porque los seres humanos somos animales tribales. Nuestro cerebro está diseñado para simplificar el mundo en nosotros versus ellos. Donde hay complejidad, inventamos claridad. Donde hay múltiples intereses, inventamos una sola causa. Donde hay competencia política, inventamos moralidad. Número 3. La necesidad del mito funcional. Eric Fromm explica algo fascinante. La libertad genera miedo y, para controlarlo, las sociedades inventan mitos fundacionales, historias que responden estas preguntas. ¿Por qué existimos? ¿Por qué somos buenos? ¿Por qué tenemos derecho a este territorio? ¿Por qué valemos como nación? Y México no es la excepción. Sus mitos fundacionales, la independencia, la reforma y la revolución, funcionan psicológicamente porque nos dan identidad en un país profundamente desigual. Como todo mito, se pulen, se editan, se adornan y se omiten los fragmentos incómodos. Número 4. El mecanismo de los héroes. La mente humana ama la figura del héroe porque condensa orden, fuerza, virtud y destino. Los héroes nacionales funcionan como modelos aspiracionales, símbolos de unidad. Los héroes nacionales funcionan como modelos aspiracionales, símbolos de unidad, legitimadores de poder y puntos de identidad. Por eso solo funciona si los héroes están limpios de pecado. Por eso la historia se manipula así. El héroe se idealiza, el conflicto se simplifica, el enemigo se demoniza y la sociedad se tranquiliza. Nietzsche llamaba a esto historia monumental. Una historia que no busca verdad, sino inspiración y obediencia. Y número 5, el villano necesario. El villano nacional es tan importante como el héroe. Sin enemigo no hay cohesión. Sin enemigo no hay justificación política. Sin enemigo no hay narrativa. El enemigo cumple 3 funciones. Número 1. Explicación fácil de los problemas. Si algo salió mal, alguien tiene la culpa. Número 2. Unificación. Nada une más a un pueblo que un enemigo en común. Y número 3. Legitimación del nuevo proyecto político. ¿A esto qué quiero decir? Si el anterior era malvado, el actual es la luz. ¿No te suena eso como la narrativa de la cuarta transformación? Esta fórmula es universal. Estados Unidos con los británicos, Francia con los monarcas, Cuba con Batista, Rusia con los zares, México con Díaz. Número 6. La manipulación no es solo política, es psicológica. Aquí entra lo más delicado. La historia que te enseñaron está diseñada para darte orgullo, pertenencia, seguridad
y estabilidad emocional. Desafiar esa historia no solo es un acto intelectual, es emocionalmente doloroso. Por eso la gente se aferra a sus versiones del pasado como si fueran religión. El pasado no se manipula por maldad, se manipula porque las sociedades no soportan la incertidumbre. El pasado está diseñado para que el presente funcione. Si quieres ver cómo se fabrica un héroe nacional, no busques una estatua, busca las omisiones. Porque un héroe no nace de su vida real, nace de lo que el Estado decide recordar y de lo que decide borrar. Benito Juárez es el ejemplo perfecto. Para entender el mito de Juárez hay que recordar lo que Nietzsche decía. La historia monumental no busca verdad, busca inspiración. Con Juárez ocurre algo fascinante. Su narrativa oficial cumple la función del santo laico. En un país donde la religión fue políticamente combatida por décadas, el Estado necesitaba un icono moral que no fuera religioso, pero que cumpliera la función emocional de un santo. Juárez fue moldeado para cumplir exactamente ese papel. No es casualidad. Su origen humilde, su aparente asentismo, su austeridad narrativa, su frase moralizante, el respeto al derecho ajeno es la paz, su resistencia casi milagrosa ante invasiones. Todo esto construye un mito moral, no un análisis histórico. Psicológicamente representa el arquetipo del padre justo, pero históricamente era un político duro, complejo, contradictorio, profundamente humano. Juárez dejó de ser una persona hace más de un siglo. Se convirtió en un símbolo perfecto para la narrativa del México posreformista. Un indígena que asciende al poder, un defensor del Estado laico, un presidente firme frente a la intervención extranjera. Ese Juárez sí existió, pero está incompleto, porque detrás de cada símbolo hay una sombra. Aquí es donde aparece Walter Benjamin y su frase eterna: no hay documento de cultura que no sea también documento de barbarie. Mientras más grande el monumento, más silencio hay detrás. ¿Qué silenció, por ejemplo, el mito de Juárez? Sus alianzas internas que dividieron al país, su prolongación en el poder, su persecución de opositores, su conflicto real con grupos indígenas, el costo humano de la guerra de reforma. Ninguna figura política del siglo XIX fue pura, ninguna fue perfecta, pero la narrativa necesitaba un héroe, sin fisuras. Entonces, ¿por qué Juárez sí y otros no? Porque el Estado necesitaba una historia moral. La reforma requería una figura que justificara la construcción del Estado moderno, la separación de Iglesia-Estado, el dominio político liberal y el nuevo proyecto educativo. Juárez fue ideal, indígena, liberal, republicano, austero, firme, estoico. Un personaje perfecto para convertirse en un mito. La historia real se subordinó a un símbolo. El cerebro humano necesita modelos claros. Esto se le llama heurística del héroe. Los héroes cumplen dos funciones psicológicas. Número uno, representan orden en tiempos de caos. Y número dos, refuerzan la identidad nacional. Juárez se volvió un tótem, un punto de referencia emocional. Criticarlo es casi un sacrilegio cívico, y eso es exactamente lo que caracteriza a un mito. Ahora, Juárez, ni santo ni demonio. Aquí viene la parte filosófica más importante. Nietzsche decía que idolatrar a alguien es insultarlo porque le quitas la humanidad. Juárez no fue un dios, tampoco un tirano absoluto. Fue un político complejo en un país devastado. La historia oficial amputó la mitad del personaje, pero la mitad que falta es la que permite entender por qué el país quedó tan fracturado.
Ahora, eso fue Juárez. Entonces, si Juárez fue el héroe perfecto, Díaz es el villano perfecto. Desde la psicología social es el ejemplo perfecto del chivo expiatorio histórico, el personaje en quien se depositan todos los males del país para justificar el nuevo régimen. Pero, cuando analizas con honestidad, Díaz modernizó al país, estabilizó la política, redujo la violencia, atrajo inversión, creó infraestructura, ordenó las finanzas públicas. ¿Tuvo errores graves? Sí. ¿Fue autoritario? Sí. ¿Debió quedarse menos tiempo? Sin duda. Pero demonizarlo es una operación política, no histórica. Y aquí no somos políticos, somos filosóficos. Y como somos filosóficos, vamos a pensar qué es lo que diría Marx del porfiriato. Yo creo que él diría que fue el momento en que México entró en la modernidad capitalista. Weber diría fue la etapa de racionalización, ferrocarriles, administración, industria. Foucault diría fue también una etapa de disciplina, control, vigilancia, castigo. Tres filósofos, tres verdades, tres capas del mismo proceso. El porfiriato fue progreso económico, orden autoritario, desigualdad creciente, estabilidad política, exclusión social. Fue todo eso al mismo tiempo, pero la narrativa oficial solo podía permitirse una versión. Aquí entra Carl Schmitt con la siguiente frase. Todo proyecto político necesita un enemigo para legitimarse. La Revolución Mexicana estaba llena de fracturas internas. Zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas, sonorenses, maderistas. Entonces, ¿quién podía unificarlos simbológicamente? El tirano Díaz. Al demonizar a Díaz, la revolución creó un pasado oscuro, un presente heroico, un futuro prometedor. Esto fue un mecanismo narrativo universal. Ahora, ¿Díaz fue brutal en su represión? Sí, pero también fue modernizador. ¿Por qué entonces recordamos lo primero y olvidamos lo segundo? Porque el trauma colectivo de la desigualdad y del autoritarismo pesa más en la memoria que los avances técnicos. Se llama memoria postraumática. Es selectiva, emocional y políticamente moldeable. La historia escolar lo pintó como un tirano monolítico, pero Díaz gobernó un país donde distintas élites regionales tenían poder. Los caciques pesaban muchísimo, el capital extranjero presionaba y el ejército estaba fragmentado. Díaz no fue un rey, fue un político que negoció constantemente con poderes reales. Esa complejidad, lamentablemente, no ha podido caber en un libro de primaria, pero sí cabe en la verdad histórica. Entonces, ¿por qué importa reabrir el debate? Porque en la actualidad es necesario, y más ahorita con todas las cosas que están pasando. Demonizar el porfiriato ha generado un efecto muy irónico. No entendemos cómo funciona realmente el poder en México, y quien no entiende el poder repite errores. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La independencia y la revolución no fueron epopeyas, fueron conflictos. Nos contaron que la independencia fue como un nacimiento, la revolución como redención, pero filosóficamente y psicológicamente fueron fracturas. Gramsci explica que la élite cultural define qué versión de la historia se vuelve sentido común. Por eso la independencia se cuenta como Hidalgo grita, todos se unen, luchan por la libertad, nace México.
Y así no fue. La independencia fue una guerra civil, conflictos entre élites criollas, luchas regionales, alianzas cambiantes y oportunismos políticos. Iturbide no aparece como héroe porque incomoda la narrativa, pero ahí está. Sin él no habría independencia efectiva. Entonces, ¿cuál es la verdad en la historia de México? México nació en conflicto, no en unidad. Benedict Anderson diría que México no existía antes de ser imaginado. La independencia sirvió para imaginar una comunidad nacional donde antes había criollos, castas, indígenas, españoles peninsulares, comunidades aisladas. La narrativa creó a la nación, no al revés. La revolución es el mito más poderoso, ya que no fue una lucha clara entre pueblo bueno, dictador malo. Fue una guerra múltiple, clase media contra élite, campesinos contra hacendados, regiones contra centro, obreros contra industriales, caciques contra caciques. Pero el Estado posrevolucionario, o sea, el PRI original, necesitaba legitimarse. Por eso creó el relato oficial, Villa y Zapata como pueblo, Carranza como estadista, Obregón como nuevo orden, Díaz como villano, Madero como mártir. Y funcionó durante 70 años. Y aquí entra una pregunta muy importante. ¿Por qué funcionó tan bien? Porque el mexicano promedio necesita la historia como compensación emocional. Si el presente es incierto, al menos el pasado fue épico. Si hoy hay desigualdad, al menos antes se luchó contra ella. Si hoy hay corrupción, al menos antes hubo héroes. La revolución se convirtió en terapéutica colectiva, un bálsamo emocional, un relato identitario. Los mitos ayudan a un país a sobrevivir, pero también lo duermen. Cuando la historia se convierte en propaganda, la ciudadanía pierde capacidad de análisis. No se trata de destruir mitos ni a los héroes nacionales. Se trata de ampliarlos hasta que quepa la verdad completa. A lo largo de nuestra vida nos enseñaron a pensar que la historia es un registro fiel de los hechos, que lo que está en los libros de texto es verdad, que lo que se repite cada año en las ceremonias oficiales es real, que lo que aceptamos como héroes y villanos fue simplemente producto de cómo ocurrieron las cosas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que sabes sobre tu país, tu identidad, tus héroes y tus villanos fue cuidadosamente seleccionado, editado y empaquetado para construir una versión conveniente del pasado? Y no, no se trata de conspiraciones locas, mágicas, ni de secretos ocultos en sótanos gubernamentales. Hablo de algo más profundo, más humano y hasta incluso más peligroso. La historia la escriben quienes ganan, pero también quienes necesitan justificar por qué ganaron. Y sobre todo, quienes buscan seguir ganando. Desde la Grecia clásica, el control de la narrativa es poder. Heródoto, considerado el padre de la historia, ya advertía que quien relata, interpreta. Quien selecciona los hechos, selecciona también el sentido. Y quien omite, construye una sombra que condiciona todo lo que viene después. Filosóficamente esto conecta con Nietzsche, quien afirmaba que no existen hechos, solo interpretaciones, y en términos psicológicos se relaciona con el sesgo de autoridad. Tendemos a aceptar como verdad lo que proviene de una institución superior, especialmente cuando esa institución nos formó desde niños. El resultado, crecemos creyendo que la historia es un dato, cuando en realidad es un instrumento. Cada gobierno reescribe el pasado para justificar su presente. Durante la Reforma Liberal se satanizó todo lo que oliera a conservadurismo.
En la posrevolución mexicana se inventó una narrativa heroica donde todos los bandos, incluso los que se odiaban, terminaron convertidos en padres de la patria. Durante el PRI hegemónico, la revolución se convirtió en una marca política, un discurso, un tótem al que todos debían jurar lealtad. La historia no se enseña para informar, sino para formar, para moldear al ciudadano ideal, obediente, patriótico y alineado ideológicamente. O sea, formar ciudadanos obedientes, formar identidades funcionales al sistema económico, formar héroes útiles y villanos convenientes. Por eso Juárez no es un análisis, es un dogma. Porfirio Díaz no es un personaje complejo, es un villano obligatorio. La independencia no es un proceso, es una caricatura épica. La historia se transforma en un catecismo y el cuestionamiento se vuelve casi un acto de rebeldía. Para entender por qué funciona, hay que entender la mente humana. La historia oficial explota tres mecanismos psicológicos clave. Número uno, el sesgo de simplicidad. La mente humana odia la complejidad. Número 2, el sesgo de repetición. Si escuchas una mentira 1000 veces, tu cerebro la convierte en verdad. Y número 3, el sesgo de pertenencia. Aceptar la versión oficial te hace sentir parte de la comunidad. Cuestionar te vuelve conflictivo, incómodo y un mal mexicano. Analicemos algo que casi nadie se atreve a decir. Los héroes nacionales no siempre fueron seleccionados por sus méritos, sino por su utilidad. La figura de Juárez no es solo un personaje histórico, es un símbolo político construido y utilizado durante décadas por el liberalismo, el anticlericalismo, la masonería y posteriormente el PRI para legitimarse como heredero de la Reforma. Porfirio Díaz fue demonizado porque el nuevo régimen necesitaba empezar desde cero, separarse del pasado y justificar su revolución. ¿No te suena eso? ¿A los que están ahorita en el palacio? Miguel Hidalgo fue convertido en el padre de la patria, aunque sus acciones iniciales, su ideología y sus métodos distan mucho del relato escolar infantilizado que todos recibimos. Cuando un país se construye sobre relatos manipulados, ocurre un fenómeno filosófico profundo. La población pierde su conexión con la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que vive atrapada en mitos que impiden comprender el presente. Por ejemplo, si te enseñaron que la revolución nos dio democracia, jamás podrás ver cómo el PRI creó una de las dictaduras electorales más exitosas del mundo. Y aquí voy a abrir un paréntesis para decir que todos los políticos y todos los partidos son lo mismo. No existe diputado, senador, presidente o secretario que realmente le interese al pueblo. Todos, al llegar a su puesto, se sirven con las manos llenas. Todos son una bola de melómanos y mitómanos, y aquella minoría que salió del molde y que sí hizo su trabajo, le dieron la espalda, lo ignoraron y lo silenciaron. Si te hicieron pensar que la independencia fue lucha del pueblo, nunca observarás que las élites criollas tenían sus propios intereses. Cuando la historia es ficción, el ciudadano queda desarmado. No puede analizar, no puede criticar, no puede construir. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que le conviene al poder. Y ahora, siendo muy honesto con ustedes, la realidad es que los países sin héroes se sienten débiles, pero los países con héroes falsos viven engañados. Y el ser humano tiene una necesidad psicológica de imaginar
un pasado glorioso que justifique su presente. Si aceptáramos que la independencia fue compleja, que la reforma fue violenta, que la revolución fue caótica, que Juárez no fue un santo y que Díaz no fue un demonio, entonces tendríamos que aceptar una verdad incómoda. México no nació de ideales, sino de intereses. Y eso nos obligaría a construir un presente basado en responsabilidad, no en mitos. La historia que te enseñaron no fue diseñada para que entiendas el pasado, fue diseñada para que obedezcas el presente. Y el primer paso para recuperar la autonomía intelectual es este. Cuestiona todo lo que te contaron. Todo. Incluso lo que te dijeron que jamás debía cuestionarse. Porque solo cuando rompemos los mitos podemos construir un futuro con la verdad. No con las mentiras compartidas que llamamos patria, no con discursos baratos y con otros datos. Vamos a agregar una capa aún más profunda. Aquí se trata de filosofar, no se trata de nada más ver las cosas a medias. Estas capas van a cuestionar no solo lo que creemos, sino por qué necesitamos creerlo. Porque, como ya lo dije, la historia no se manipula únicamente desde afuera, también se manipula desde adentro, en nuestras emociones, en nuestros sesgos, en nuestros miedos. La necesidad humana de un padre simbólico funciona porque toca fibras psicológicas primitivas. Carl Jung hablaba del arquetipo del héroe, una figura presente en todas las culturas y épocas. Este arquetipo es histórico, es emocional y casi biológico, porque funciona. Porque la mente necesita creer que existe alguien superior que nos protege, nos guía, nos valida, nos da identidad y nos justifica moralmente. Cuando la escuela te dice, Hidalgo es el padre de la patria, activa el arquetipo paterno. Juárez es el salvador, se activa el arquetipo del héroe redentor. Díaz es un tirano, se activa el arquetipo del enemigo. El Estado no está dando información, está activando zonas del inconsciente colectivo para generar lealtad emocional. Y esto no es una teoría conspirativa, es psicología básica. Ponte a pensar un momento y date cuenta de cómo desde la primaria nos hacen creer en la historia de héroes contra villanos. Esto explica por qué la gente se enoja cuando cuestionas a Juárez o a Hidalgo, porque en su mente no estás criticando a un personaje histórico, estás criticando su identidad emocional y moral. Es un mecanismo idéntico al de la religión, la familia y los grupos ideológicos. Entonces, los héroes patrios son filosóficamente equivalente a los héroes mitológicos. Platón decía que los gobernantes deben crear nobles mentiras, historias útiles para mantener unido al pueblo. La historia mexicana está llena de esas nobles mentiras. El Juárez impecable, el Hidalgo visionario, el Morelos perfecto, el Madero demócrata puro, el Porfirio Díaz demonizado sin matices. No porque sean verdaderos, sino porque son funcionales para la ideología dominante. Foucault te explicaría esto como un mecanismo de biopolítica. El Estado administra las emociones colectivas para moldear el comportamiento social. La idealización y la demonización son mecanismos psicológicos básicos. Desde la psicología cognitiva, idealizar a un personaje cumple varias funciones. 1. Estructura la identidad, o sea, soy mexicano porque admiro a X héroe. 2. Crea pertenencia emocional. Todos los mexicanos honramos a este símbolo. 3. Simplifica la realidad. Bueno,
contra malo. La escala de grises no existe. 4. Reduce ansiedad existencial. Alguien bueno construyó mi país. A la par, demonizar a ciertos personajes cumple otras. O sea, explica los problemas actuales. La culpa es de Díaz. La culpa es de Calderón. La culpa es de Peña Nieto. De los conservadores. De los neoliberales. Pinche viejo. 5. O ya no me acuerdo, que no, sí, 5. Evita el análisis profundo. Si el villano es obvio, no hay que pensar. 6. Crea enemigos fáciles, útiles políticamente hablando. Freud llamaría a esto proyección colectiva. Volcamos en un personaje toda la frustración que no queremos reconocer en nosotros mismos. La historia no está explicando el pasado, está regulando las emociones del presente. La narrativa revolucionaria como ingeniería emocional hace que el PRI haya entendido esto mejor que ningún otro régimen en América Latina. ¿A qué me refiero con esto? Construyó una narrativa donde todos los bandidos fueron héroes, todos los caudillos fueron visionarios, todas las traiciones fueron necesarias y todos los errores fueron sacrificios patrióticos. Pero detrás de esta narrativa hay un mecanismo psicológico puntual, que es el síndrome de Estocolmo histórico. El pueblo terminó administrando a quienes más lo controlaron, porque la narrativa oficial los presentó como libertadores y constructores de la patria. ¿Quiénes fueron entonces los verdaderos patriotas? ¿Quién crees? Con todo esto que te estoy diciendo, ¿quién crees realmente que nos dio patria y libertad? Es difícil pensarlo, puesto que nos contaron una historia, pero ahora que la estamos desnudando, ya ni siquiera se sabe qué pensar. No, es muy fácil. ¿Quiénes fueron los verdaderos patriotas? Tal vez no es el más ruidoso, ni el que aparece en los murales, ni el que gana una guerra. Tal vez el verdadero patriota es el que construye instituciones, el que crea estabilidad, el que favorece desarrollo, el que piensa más allá de su tiempo, el que impulsa la educación, tecnología y orden, el que sacrifica reconocimiento por resultados. Filosóficamente, esto conecta con Kant, que dice, la moral no siempre coincide con lo popular, y psicológicamente con el concepto de virtud silenciosa. Muchos patriotas reales jamás fueron pintados ni mencionados. ¿Por qué? Porque no servían para el relato. La historia no es un espejo del pasado, es un espejo del poder y un espejo de nuestras propias necesidades emocionales. Para que un país madure políticamente necesita romper sus mitologías patrióticas y atreverse a ver el pasado en sus tonos reales, grises, complejos, incómodos, humanos. Porque mientras vivamos atrapados en una historia infantilizada, pensaremos como niños, votaremos como niños y nos comportaremos como niños. La adultez política empieza cuando dejamos de necesitar héroes perfectos y reconocemos que la historia real es más incómoda, pero también más libertadora. Como diría Michael Foucault, no hay ejercicio de poder sin una producción de discursos. Esto incluye los discursos sobre el pasado. Quien domina el presente escribe la historia. Quien controla la educación distribuye la narrativa. Y quien posee los símbolos decide qué sentimos hacia nuestra propia identidad nacional. Hannah Arendt explicó cómo los regímenes democráticos o autoritarios utilizan narrativas históricas para generar cohesión social, justificar políticas actuales, crear enemigos externos, esconder errores, fabricar legitimidad. Por eso, cada régimen reescribe la independencia como lucha espontánea del pueblo,
cuando tuvo profundas motivaciones económicas y regionales. La Reforma como acto de iluminación moral, cuando también fue una guerra civil brutal. La Revolución como una gesta libertaria, cuando estuvo llena de contradicciones, pugnas internas y traiciones. La historia es el espejo que cada gobierno ajusta para verse más alto, más valiente y más heroico. Festinger explica que cuando la realidad contradice una creencia arraigada, no cambiamos la creencia, cambiamos la realidad de nuestra mente. Por eso duele descubrir que la Revolución Mexicana tuvo motivaciones que no te enseñaron. No porque seas ignorante, sino porque la historia forma parte de tu identidad. Cambiar tu visión del pasado implica reconstruir tu identidad adulta. Y eso es doloroso. Entonces, ¿existe una verdad histórica? Nietzsche decía que toda historia es interpretación y Paul Ricoeur agregaba que la memoria colectiva no recuerda, reconstruye. La pregunta no es ¿cuál es la verdadera historia?, sino ¿quién decide cuál es la interpretación legítima? ¿Y con qué intereses? La filosofía no destruye la historia, la desnuda, la deja sin maquillaje, la revela como un relato humano, imperfecto, disputado. Paulo Freire decía que la educación debe formar personas que lean el mundo antes que leer la palabra. Arendt afirmaba que el pensamiento crítico no es una habilidad, es un deber moral. Erich Fromm advertía que una sociedad que no cuestiona sus narrativas históricas está condenada a repetir sus mecanismos de opresión. Por eso este episodio existe, porque cuestionar la historia no te vuelve traidor, te vuelve adulto. Cuando entiendes cómo se construye la realidad, puedes cambiarla. El pasado no está muerto. El pasado es una conversación pendiente, una disputa abierta, una herida que aún respira, y la pregunta ya no es ¿cuál es la verdadera historia?, sino ¿estás dispuesto a buscarla? Esta es la parte del episodio donde no te hablo como asesor, ni como analista, ni como filósofo, ni como narrador de historia. Aquí te hablo como humano, como alguien que también tuvo que enfrentarse a lo que le contaron, a lo que creyó, a lo que lo limitó y a lo que lo frenó. Pero con el tiempo descubres que la historia no está escrita en piedras, está escrita en narrativas. Y esas narrativas cambian cuando alguien se atreve a cuestionarlas. Y ese alguien, si has llegado hasta aquí, eres tú. Kierkegaard decía que cada persona llega a un punto donde tiene que decidir quién va a ser. No quién quiere ser, quién va a ser de verdad. Esa decisión es insoportable para muchos. ¿Por qué? Porque te obliga a ver que no estás condenado, solo eres responsable. Y es más doloroso ver que eres responsable que condenado. Porque condenado ya no tienes opciones, pero como responsables es tu obligación salir de donde estás. La libertad, decía Fromm, no es cómoda, es un acto psicológico de ruptura interna. Es elegir tu camino, aunque sea más difícil que seguir el automático que te heredaron. La psicología moderna lo deja claro. La identidad no es destino. La identidad es costumbre. La historia de tu familia no determina la tuya. Tu cerebro cambia con hábitos, decisiones y estructuras. Y tu vida cambia con planificación, protección y disciplina. Nadie nace sabiendo. Se aprende. Y tú estás en ese proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que México no va a cambiar lo suficientemente rápido como para rescatar a quien no se protege. El sistema de pensiones no alcanza. La salud pública es ineficiente. El salario promedio no cubre una vida digna.
la inflación erosiona todo. El costo de oportunidad se multiplica y la competencia global no espera a nadie. No es pesimismo, es estadística. Y por eso aquí está el giro. La historia colectiva puede estar mal diseñada, pero tu historia personal puede estar perfectamente construida. La libertad es un acto diario, no es un evento, no es una guerra, no es una revolución, no es una reforma. No vas a arreglar al país, no vas a modificar la economía mundial, no vas a controlar la inflación, pero sí puedes controlar cuánto te cuidas, cuánto ahorras, cuánto te proteges, cómo inviertes, cómo estructuras tu proyecto de vida. Hablando de la vida, se transforma con decisiones pequeñas, repetidas muchas veces. Eso te convierte en autor de tu historia. La gente se imagina que un día va a despertar sintiéndose lista. Lista para ahorrar, lista para invertir, lista para protegerse, lista para cambiar, lista para aprender. Ese momento no existe. Nunca vas a estar listo, nunca vas a sentir que alcanza, nunca vas a sentir que estás en control. Y sin embargo, el único momento que transforma tu historia es este. El presente es el único terreno donde existe el cambio real. Todo lo demás es ilusión. Si entiendes tu historia, si ves tus limitaciones, si identificas tus sesgos, si conoces las estructuras que te condicionan, si ves el sistema como realmente es, entonces ya tienes lo que millones nunca tienen. ¿Y qué es? Conciencia. Y ahora lo que sigue no es perfección. Lo que sigue es movimiento. Porque como decía Nietzsche, el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Tu porqué es construir una vida donde tu historia no sea la misma que te contaron. Una vida donde no repitas la narrativa heredada. Una vida donde sí tengas elección. Ese es el verdadero poder. Entonces, aquí termina este episodio. Pero no termina tu historia. Lo que escuchaste hoy, la investigación que escuchaste, no es un discurso, no es una motivación, no es terapia y no es filosofía abstracta. Veámoslo como lo que es. Es un mapa. Un mapa para entender por qué piensas lo que piensas, por qué temes lo que temes, por qué haces lo que haces y qué puedes hacer para transformar eso que llamas tu destino. La historia que te contaron está llena de omisiones, mitos y silencios. La historia que tú puedes construir está llena de decisiones, estructura y libertad. La primera ya no depende de ti. La segunda sí. Y ese es el punto. Porque si la historia la han escrito siempre los que podían, entonces hoy también tú puedes. No para cambiar el país, no para cambiar el mundo, sino para cambiar el único territorio verdaderamente tuyo. ¿Y ese cuál es? Tu vida. Y ese capítulo, esa historia, la escribes tú. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Esto fue La Filosofía del Capital. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.